Hola, hoy vamos a ver un ejercicio de final de biofísica que se tomó en julio de 2024. Paso a leerlo. Un gas ideal realiza un proceso en el que su volumen se reduce a 1/3 del volumen inicial y su presión aumenta al doble de la presión inicial. Entonces se puede asegurar que, durante este proceso, la variación de la energía interna del gas, delta U, el calor del gas, Q, y el trabajo del gas, L, son tales que, y aquí tenemos 6 opciones, ¿sí? Que les puse letras, ¿sí? Fíjate que las opciones son totalmente cualitativas. Nos preguntan sobre el signo de la variación de la energía interna, el signo del calor, el signo del trabajo y una relación entre calor y trabajo. Bien, te recomiendo que pauses el video, trates de hacerlo y después podés seguir mirándolo para corroborar. Bueno, vamos a empezar con el análisis. Aquí volví a colocar el enunciado para hacer un esquemita, ¿sí? De poner los datos que tenemos, ¿sí? Hacemos un diagrama presión-volumen, ¿sí? Nos dicen que en el proceso el volumen se reduce a 1/3 del volumen inicial, ¿sí? Así que acá marqué un hipotético volumen inicial y aquí la tercera parte. Este sería el volumen final. Dice que la presión aumenta al doble de la inicial. Entonces, acá marqué una presión que podría ser la inicial y esta sería la presión final, que es el doble. Entonces tendríamos, este puntito representa un estado del gas, el estado inicial, con volumen inicial y presión inicial. Este otro puntito representa el estado final del gas, entre el volumen final y presión final. Bien, no sabemos qué es lo que pasó en el medio, ¿sí? Sabemos la relación que hay entre los datos de los estados inicial y final. Bien, estas son las relaciones que te comenté antes. Volumen final, 1/3 del inicial, presión final, 2 veces la presión inicial. Ahora, ya que no sabemos nada de lo que pasó en el medio, analicemos primero la variación de energía interna. ¿Por qué? Porque la energía interna es una función de estado, ¿sí? Y su variación depende solamente de los estados inicial y final. O sea, sabiendo cosas sobre los estados inicial y final, vamos a ver si podemos saber lo que nos piden de la variación de energía interna, sin tener en cuenta lo que haya pasado en el medio. Bien, recordemos cómo se calcula una variación de energía interna en gas ideal, ¿sí? Acá nos dicen que el gas es ideal. Para cualquier proceso en gas ideal, la variación de energía interna se puede calcular como número de moles por calor específico a volumen constante, por temperatura final menos inicial. Esto es para cualquier proceso, ¿sí? No tiene por qué ser volumen constante, aunque se usa siempre este CB. Otra manera de calcular esto, que es totalmente equivalente, es hacer el producto presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, y multiplicar por este numerito. Este número es 3/2 en el caso monoatómico o 5/2 en el caso diatómico. Si lo haces con las temperaturas, el CB, calor específico a volumen constante, es 3 medios de R para monoatómico, 5 medios de R para diatómico. Esto es bien general para gas ideal. Lo que queremos saber no es un valor numérico, sino solamente saber si esto es negativo o positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo cambia la temperatura? ¿Sí? Porque si la temperatura bajar sería que la temperatura final fuera menor que la inicial. Esta resta quedaría negativa. Y si la temperatura subiera, esta sería más grande que esta y la resta daría positiva. Bueno, ¿cómo vemos eso? Recordemos las ecuaciones de gas ideal, ¿sí? Tenemos que usar nuestros datos, ¿sí? En un gas ideal, presión por volumen es número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Escribimos esto 2 veces para el estado inicial, todo con inicial, fíjate, y escribimos la misma ecuación, pero todo con final en vez de inicial, ¿sí? Las dividimos miembro a miembro
Hago la segunda sobre la primera. Fíjate que da presión final, volumen final, dividido presión inicial, volumen inicial. Igual a nRT final sobre nRT inicial. Fíjate que N y R se cancelan. Queda un cociente de temperaturas. Queremos saber cómo es este cociente. Bien, este cociente quedó igual al cociente de P por B en el caso final, dividido P por B en el caso inicial. Y ahí usamos nuestros datos, ¿sí? Que la presión final es 2 veces la inicial y el volumen final es 1/3 del inicial. Y reemplazamos esto en el numerador. Entonces nos queda que el cociente de temperaturas final sobre inicial queda 2P inicial, 1/3 B inicial, ¿sí? Acá reemplazamos todo esto, dividido P inicial, B inicial. Y acá se nos cancelan la presión inicial y el volumen inicial, con lo cual la temperatura final queda 2/3 de la inicial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? 2/3 es menor que 1, que la temperatura final es menor que la inicial. O sea, bajó la temperatura. Si la temperatura final es menor que la inicial y paso restando esto, T final menos T inicial queda negativo. Negativo. Volvamos a la fórmula. Si esto es negativo, esto es positivo, es un número de moles, y este calor específico también es positivo. Negativo por positivo queda negativo. Con lo cual, la variación de energía interna queda negativo, ¿sí? También lo podrías haber hecho, en vez de hacer esto, poniendo estos datos, estas relaciones, poniéndolas en esta expresión. Por ahí más cortito incluso, ¿sí? Si esto lo reemplazas acá, 2P inicial lo pones acá y 1/3 B inicial lo pones acá, sacás factor común P inicial por B inicial y te va a quedar un número negativo, ¿sí? Si querés hacerlo. Bien, entonces tenemos variación de energía interna menor que 0. Ahí hay 3 opciones que se descartan, ¿sí? Fíjate, hay 3, esta y esta. Bien, ahora tenemos que seguir con alguna otra cosa. A ver, sigamos con el trabajo, que es más fácil de analizar que el calor habitualmente. ¿Por qué? Porque el trabajo uno lo puede analizar con las áreas, ¿sí? A ver, acá hice el gráfico otra vez. Este es el estado inicial y el final. Y no sabemos cuál es el proceso intermedio. Podría ser alguna de estas posibilidades, pero hay muchas posibilidades. Hay algo que después te voy a aclarar al final, ¿sí? Si tenés paciencia, que podría haber algo ambiguo en el enunciado. Pero en principio pensemos de manera normal, ¿sí? En algún proceso como estos, fíjate, en estos procesos el volumen está disminuyendo. Un proceso donde el volumen disminuye se llama compresión. En las compresiones, en procesos que son puramente de compresión, como estos que dibujé acá, el trabajo siempre es negativo. ¿Por qué? Porque se toma el área con signo negativo. El área que se toma es entre el proceso que estés considerando y el eje V. ¿Está bien? Se toma toda esa área. Pero se toma con el signo menos. Bien, entonces tenemos un trabajo negativo. Esto ya nos descarta la opción A. Y también descarta la opción F, pero igual la F la habíamos descartado con el tema de la variación de energía interna. Bien, ya tenemos otra opción que no puede ser. Ahora, ¿qué nos quedan? Nos quedan las opciones, fíjate, C y D para analizar. Ya analizamos la parte de delta U, la parte de trabajo. Tenemos que ver la parte del calor. ¿Cómo analizamos calor? Bueno, recordemos la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Acá no sabemos cosas del calor. Acordate que solo necesitamos saber el tema del signo, nada más. Recordemos la primera ley, que con la convención que usamos en esta materia es delta U igual a Q menos L, donde L es el trabajo que el gas hace sobre que el gas intercambia con el exterior. Bien, de acá podemos despejar el calor. Nos queda delta U más L. Ahora, en nuestro caso, el delta U ya vimos que es negativo. Y le estoy sumando un trabajo que también sabemos que es negativo. Si sumamos dos números negativos, da más negativo todavía, ¿sí? O sea, va a dar negativo.
El calor es la suma de dos números negativos. Así que el calor es negativo. Bien, esto nos permite descartar la opción D, que decía calor positivo. Nos queda una sola opción, ¿sí? Que tendría que ser la verdadera si todo va bien. La C queda como única, delta U menor que cero, calor menor que cero, trabajo menor que cero, pero acá hay algo que no analizamos. Dice módulo, o sea, valor absoluto del calor, mayor que valor absoluto del trabajo. Veamos que esto realmente es verdad, ¿sí? Para terminar de aceptar esta opción. Bueno, ¿cómo analizamos esto? Bueno, delta U es negativo. Delta U era Q menos L, ¿sí? Lo reemplazo. Esto quiere decir que Q es menor que L. Ahora, Q es menor que L, pero acordate que Q tiene signo y L tiene signo. Acá no hay módulos. Estos son valores con su signo. Pero el trabajo era negativo. No te olvides. Entonces, ¿qué nos queda? Que el calor es menor que el trabajo y a su vez esto es negativo. Fíjate que el calor es más negativo que el trabajo, como lo había mencionado antes. Por ejemplo, si este trabajo valiera -3, este podría valer -5, ¿sí? Con las unidades correspondientes. Entonces, en valor absoluto, el valor absoluto de esto es más grande que el valor absoluto de esto. O sea, Q es más negativo que L. Entonces, en módulo, el valor absoluto de Q es mayor que el valor absoluto de L. Esta es la última parte de la opción. Con lo cual, la opción C es la única correcta. Bien, esto termina acá, en realidad. Pero te quiero comentar algo que se podría interpretar como ambiguo en el enunciado, siendo muy puntillosos, ¿sí? Buscándole mucho el pelo al huevo, ¿sí? Fíjate que esta frase dice, un gas ideal realiza un proceso en el que su volumen se reduce a un tercio de volumen inicial. Ahora, los datos que nos dan están claros, que el volumen final es un tercio del inicial y que la presión final es 2 veces la presión inicial. Eso está muy claro. Pero lo de se reduce a un tercio se podría interpretar como que lo de reducirse a un tercio es al final, como que al final queda esto, ¿sí? Pero realmente esa reducción de volumen aplica a todo el proceso intermedio o solamente a lo que sucedió en total. A ver, voy a ver si con estos dibujitos me explico mejor. Mira, este caso hice 3 ejemplos. Caso A. Sería un proceso como los que estuvimos pensando antes. Estado inicial y final están en rosa, ¿sí? Y marqué un proceso acá en línea recta, podría ser curva, ¿sí? Acá está claro que el trabajo es negativo porque es todo de compresión, totalmente. Pero mira un proceso como por ejemplo este, ¿sí? O este por ahí se ve un poquito mejor. Tengo también el mismo estado inicial y el mismo estado final. ¿Qué proceso hice? Un proceso medio raro, que primero tiene una expansión, primero tiene una isocora acá, acá una expansión, acá está aumentando el volumen. Acá otra vez tengo otra isocora, acá disminuye el volumen, ¿sí? Bastante, vuelve a haber otra isocora y el estado final es el que nos piden que sea, ¿sí? Con la tercera parte del volumen. Pero en el medio, ¿sí? En el proceso intermedio hubo una parte de expansión, después una compresión. Bueno, si vos haces las cuentitas acá, contando los cuadraditos, ¿sí? Si querés pausar el video y podés contar los cuadraditos, toda esta área, el área en verde, sería el trabajo de expansión, ¿sí? Y el área que está rayada azul es una compresión. Acá te da, en total, da un trabajo positivo. Y se cumple la consigna de que, bueno, en todo el proceso el volumen se redujo a la tercera parte del inicial, ¿sí? Algo similar pasa con este. Acá, fíjate, salimos de acá con una isocora. Acá hay una reducción de volumen importante, ¿sí? Se pasó de lo que me pedían. Acá otra isocora, una expansión, zona de expansión, otra isocora y llega al estado final que es el que nos piden. En total se redujo a la tercera parte, o sea, cumple la consigna.
Lo que pasa que parte del proceso intermedio no fue de reducción de volumen, sino de expansión, ¿sí? Bueno, no es esta la manera normal de interpretar, ¿sí? Quizás si el enunciado dijera, estaría un poquito más claro que dijera, un proceso en el que su volumen se reduce, coma. Ahí quedaría claro que todo el tiempo es una reducción, coma, hasta llegar a un tercio del volumen inicial. Si dijera así, quedarían excluidos procesos como los que te comenté acá, ¿sí? De todos modos, esto es muy puntilloso. Lo normal es interpretar esto como una compresión puramente. Bueno, acá termina el problema y espero que te haya gustado y nos vemos en otro. Hasta la próxima.